La calificación la voy a poner a quien está en esta portada. Si alguno de ustedes que están aquí tienen compañeros que no los apoyaron ni les ayudaron a hacer el protocolo, pero lo ponen aquí, el mismo 80 que les toca a ustedes les va a tocar a ellos, aunque ellos no hayan hecho nada. O sea, esto es cuestión de ustedes, no mía. ¿Sale? Sale. Si no hay preguntas, supongo que están de acuerdo. Muy bien. Nos vamos a ir hacia abajo. Y si se fijan, a este equipo, ¿qué le faltó aquí? Antes de introducción, ¿qué va? ¿El índice? El índice no lo puso y bueno, la calidad del documento va bajando. ¿Sí me explico? A pesar de que les dije, sin exagerar, como unas 300,000 veces, te falta el índice, la enumeración de páginas. ¿Y qué creen que me lo entregaron al final? Sin índice ni nada. Entonces, va bajando la calidad del documento. ¿De acuerdo? Ok. Perdón, ¿eh? Bien. Siguen viendo mi documento, ¿verdad? Sí. Y nos pasamos a introducción. Por favor, quiero que me sigan. No sé si pueden ver mi cursor, pero quiero explicarles lo primero y lo más importante. ¿Qué tipo de letra va a ser? Arial número 12. Arial número 12. Para párrafos, ¿sí? Antes de seguir con eso, los títulos principales, o sea, los que vienen en el índice, introducción, marco teórico, todos los que ustedes anotaron, van en negritas, como están aquí, y alineados a la izquierda. ¿Sale? Y van enumerados con número romano. O sea, aquí debió haber sido 1 punto guión, así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Negritas alineado a la izquierda. Todos los títulos principales van igual. O sea, ninguno tiene que ir centrado ni nada. Todos son alineados a la izquierda y enumerados con números romanos. Número 2. Arial número 12. Tipo de letra y tamaño, Arial número 12. Número 3. Párrafos. Se van ustedes aquí antes de iniciar a escribir lo que sea, se van aquí al apartado de párrafos. Si ustedes pueden ver mi cursor, lo despliegan y les va a salir esto. ¿Qué necesito que pongan aquí? En el espaciado van a poner así como está aquí, 0, 0. Y el interlineado será 1.5. Cuando tengan todo esto, le dan a aceptar y les va a aparecer los párrafos así como están aquí. ¿Dudas con esto? Vuelvo a repetir. Se van al apartado de párrafo, lo despliegan, espaciado anterior, posterior 00, interlineado 1.5, aceptar, y ya les va a ir dando el formato. Número, el que siga, no me acuerdo cuál va. Siempre tiene que haber un espacio entre un párrafo y otro. O sea, no tiene que estar así. Siempre termino el párrafo ahí y le doy un clic y le doy un espacio. Siempre entre párrafo y párrafo. ¿De acuerdo? Siguiente. Para cuando termina un capitulado o un título principal, por ejemplo, aquí está la introducción, aquí termina introducción, seguiría de acuerdo al índice marco teórico. No tiene que seguir inmediatamente después del último párrafo del capítulo anterior. No importa que dejen todo este espacio, pero cada título principal debe de iniciar en una nueva página. O sea, aquí debería de haber dicho así. Número 1, introducción, termino donde sea y al inicio de página debe de iniciar el siguiente capítulo principal. Siguiente, subtítulos tienen que ir alineados a la izquierda en negritas, pero en cursivas.
¿Vale? ¿Dudas hasta el momento o voy muy rápido? No, todo bien. Excelente. Sí me gusta. Siguiente. Esto. ¿Cómo insertar bibliografía en APA? ¿Ya se lo saben o no se lo saben? De manera automática, no. De manera automática, ¿sí se lo saben? Para ya no decir. No. Tuvimos un conflicto porque un doctor no lo pidió de una manera y otro doctor no lo pidió de otra manera, así que en realidad tenemos duda con eso. Bueno, es muy sencillo. ¿Yo de qué manera se las pido? De manera automática. Se van al apartado de bibliografía, perdón, de referencias, acá arriba, se fijan que esté en APA, le ponen insertar cita, Sí, sí. insertar cita, agregar nueva fuente y les va a desplegar este apartado. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que es de una sección de un libro. Aquí vienen todos: artículos de revista, periódico, informe, sitio web, documentos, bla. Aquí vienen todas las opciones. Supongamos que es un libro y el autor se llama, supongámosles que se llama Expedito. Pongámosle que es un autor corporativo, o sea, significa que puede ser un artículo de la OMS, que puede ser un artículo de la OPS, no sé, o de alguna revista en específico en sí. No sé si me explico. Sí, pero... ¿Sí? Ok. Y el título supongamos que se llama, es un ejemplo, diabetes. Y después el año, supongamos que es del 2020. Supongamos que este libro o esta revista, este libro es de la ciudad de Tonalá. Y la editorial es León. Le damos a aceptar y solito se inserta la bibliografía en APA. ¿Cómo me doy cuenta? Porque al momento de ver el cursor se selecciona y yo puedo editar o ver la fuente desde aquí mismo. Si yo le voy a editar fuente o cita, se me despliega la fuente que ustedes hayan insertado. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? Sí, 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 doctor. sí. Cuando al final del documento, en el apartado donde va bibliografía, una vez que ustedes ya hayan terminado de insertar todas las bibliografías que vayan a necesitar en este documento, que dicho sea de paso, mínimo tienen que ser 10 bibliografías, mínimo 10. Al final de todo eso, se van aquí mismo donde dice referencias, ponen en el apartado bibliografías, le dan un clic, lo despliegan y seleccionan la primera o la segunda, no importa. Y se los da de manera automática. Todo lo que ustedes vayan ingresando. ¿Vale? Este es el ejemplo de la clase de ayer, por eso aparecen estos ejemplos. Es de otro autor llamado Thor y el de hoy que se llamaba Chespirito. ¿Dudas con esto? Con la bibliografía. No. ¿Así era como se lo habían enseñado? No, No. era diferente. Bueno. Sí, eso fue en la secundaria, creo. Bueno, entonces así lo van a trabajar para insertar bibliografía, ¿sale? Si se fijan, estos subtítulos debieron haber estado en negritas, ¿sale? Bien, ¿cuál es el siguiente apartado? ¿Cómo me doy cuenta cuando solo copian y pegan de un libro a otro? Con esto. Ni siquiera acomodan lo que pegan, ¿sí? Y se ve distorsionado. Pero bueno, espero que no pase aquí. Lo siguiente, si se fijan, todo esto es el marco teórico. No lo vamos a trabajar ahorita. Estos son antecedentes. Y aquí, con este ejemplo, ¿qué les pido cuando ustedes hagan o inserten una figura, una imagen, un cuadro o una tabla?
Primera regla para esto. Si ustedes deciden llamarle figura, en todo el documento van a llamarse figuras. Si ustedes deciden llamarlo imágenes, en todo el documento serán imágenes. Si ustedes deciden llamarlo cuadro o tabla, tiene que ser o cuadro o tabla todo su documento. ¿Sí me expliqué? O sea, no puede haber, por ejemplo, figura número 1, tal cosa. Figura, imagen número 2, tal cosa. O es figura o es imagen. O es cuadro o es tabla. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente. Profe, yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Con respecto a eso, las tablas también, bueno, si a todos decidimos llamarle figuras, ¿las tablas también van de figuras o las tablas las puedes nombrar distinto? Figura o tablas o cuadros son cosas diferentes. Ah, ok. Esta es una figura y ahorita va el ejemplo con una tabla o un cuadro, ¿sí? La figura es una descripción gráfica de lo que ustedes pretenden darme una idea. Y un cuadro o una tabla es eso, un cuadro o una tabla. Pero aquí hay una descripción gráfica de algo, ya sea una foto o lo que ustedes quieran poner, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, está bien, gracias. Ok. A mí me surgió una duda de hecho de eso. O sea que, un ejemplo, si yo inserto una figura como la que está ahí, pero en la siguiente hoja inserto una tabla, supongo que tengo que ponerle tabla, ¿no? Porque como Claro. usted dice... Figura o sea, número 1 sería figura número 1 lo que Ajá. insertes. Y Ajá. la tabla sería tabla número 1 lo que hagas. Ah, ok, ya. Gracias. Si después de esa tabla hay otra figura, ¿qué número tiene la figura? 2. Así es. ¿Sale? O sea, son dos cosas diferentes. Figuras e imágenes es una cosa, o tablas o cuadros es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué deben de tener esos dos elementos? Lo que deben de tener es esto, enumeración. Figura número tal, título, obviamente el contenido, ya sea un gráfico, una tabla o un cuadro, y la fuente. La fuente, en este caso, en este ejemplo, en este documento, es fuente directa. ¿Qué significa? Que es una creación propia de los proyectistas. O sea, que ustedes mismos la hicieron, no la sacaron de ningún otro libro. Ustedes la elaboraron. ¿Sale? A eso me refiero con fuentes directas. Si ustedes en su marco teórico meten una figura, una imagen de un libro, de alguna gráfica, lo que quieran poner, tienen que poner la fuente del libro donde lo sacaron. ¿Sí me expliqué? Pero en este caso es una fuente directa. Vuelvo a repetir, debe tener enumeración, título, el contenido y la fuente. ¿Sale? Y obviamente tiene que haber esto como figura, que es el propio gráfico y la descripción y análisis de la misma. Si ustedes se fijan, aquí está la figura y aquí está lo que quieren representar o la idea principal que me quieran decir con esta figura. Y lo tienen que referenciar. Figura número 1, tal cosa que usted puede ver en la figura número 1. ¿Vale? ¿Dudas? Este equipo hizo otra figura, acá más abajo. Figura número 2. Enumeración, título, fuente. Y por ahí debe de estar, déjame ver si está más abajo. En la figura número 2, bla, 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 bla. ¿Sale? ¿Dudas? Cuando se menciona entre paréntesis. No, puedes mencionarlo de diferentes formas. De hecho, es lo mejor. No me pongan en la figura número 1 tal cosa, en la figura número 2 tal cosa. Pueden poner muchas maneras de introducir, de referir la figura o el cuadro o la imagen o la tabla. Pueden poner en la tabla anterior o como mencionamos en la anterior tabla o en la tabla tal. ¿Sí me explico? Es cuestión que le vayan cambiando ahí de redacción. Pero no es necesario ponerlo en paréntesis el número. Es un tipo de redacción que este tipo utilizó, pero se las valí, ¿saben? Gracias, doctor. Nada.
Nos vamos a ir ahora sí a lo de una tabla o un cuadro, que esto ya es otra cosa. Aquí está. ¿Se fijan? Este equipo decidió llamarles tablas y es lo mismo. Tabla número 1, el título, obviamente el documento, el contenido, y aquí me detengo un poquito para decirles, el único lugar donde yo acepto el tamaño de letra diferente es en dos cuestiones. En los interiores o en el aspecto interno de las tablas o de los cuadros o de las imágenes, para que no se distorsione tanto. Inclusive, si ustedes se fijan aquí donde estoy seleccionando, está en Arial 10. También algo que yo les sugiero utilizar es Arial Narrow. ¿Se fijan? Arial Narrow pueden hacerlo inclusive más chico y no se distorsiona tanto. Es muy legible leerlo. Entonces, se vale para que hagan más compactas sus tablas o más compactos sus figuras. ¿Sí me expliqué? El tipo de letra permitido es Arial Narrow y puede ser de otro tamaño de letra. ¿Sale? ¿Y dónde más se vale? Se vale y se debe de hacer. Y se debe de hacer en la parte de abajo, que es la fuente. También es una fuente directa y aquí va con un tamaño de letra menor, pero tiene que ser Arial, no Arial Narrow ni otra. Arial, pero con un tipo de letra diferente. ¿Sale? Tamaño de letra, perdón. Más pequeño. Si se fijan, esta es la primera tabla que ellos hicieron, tabla número 2, fuente y algunas otras cosas que les voy a pedir. Tabla número 3, por ahí debe de estar la fuente. Tabla número 4, fuente y el contenido y demás. ¿Dudas? Porque prácticamente con esto sería todo. ¿Nada? No, creo que no. Bueno, entonces, es lo que vamos a trabajar. Vayan haciendo su portada, vayan escribiendo su índice para que no se les olvide. Ya al final lo paginan y pues nos vemos la siguiente semana con el primer apartado que se llama identificación del problema. Si ustedes se fijan, identificación del problema en su índice es como el número 4. Acuérdense, lo vamos a ir trabajando de manera desordenada, pero ustedes lo van a ir ordenando en base a su índice. ¿Sí me expliqué? ¿A qué se refiere con identificación del problema? Pues ahí ustedes me tendrán que decir la siguiente clase con qué quieren trabajar. ¿A qué le vamos a trabajar? Una característica importante de los proyectos es que los proyectos tienen dos cualidades. Número 1, son a corto plazo y son muy específicos en qué vamos a trabajar o en qué se tienen que trabajar. Por ejemplo, yo no puedo decir, o me pueden decir ustedes, ¿sabe qué, maestro? Vamos a trabajar con diabetes. Ok, pero ¿qué parte de la diabetes vas a trabajar? Tratamientos, hábitos alimenticios, hábitos de actividad física, vas a trabajar con genética, vas a trabajar con cultura, vas a trabajar con educación. ¿Qué parte de la diabetes y de la problemática de diabetes vas a trabajar? ¿Sí? Así de específicos tenemos que ser al momento de poder establecer una problemática intermedia. Y para eso me sirve la metodología de identificación del problema. ¿Vale? Que la haremos a través del diagrama de Ichikawa, que ya lo veremos la siguiente clase. ¿Dudas? Excelente. A pesar de que Diego está estornudando, todos son muy inteligentes. Se ven que son muy inteligentes. Háganse una prueba si se sienten mal y si no, pues aquí nos estaremos viendo. Buen día a todos. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Ya se enojaron todos en el chat.